bienvenidos de nuevo al curso de mecánica cuántica. En esta sexta sección vamos a estar hablando de la introducción a la unidad 2, en la que estaremos hablando de la ecuación de Schrödinger en una dimensión. Específicamente aquí vamos a tratar de la existencia de estados estacionarios y comenzamos ya de pleno con lo que es la misma ecuación de Schrödinger, ¿no? En su versión unidimensional. Entonces lo que tenemos es que el hamiltoniano actuando sobre la función de onda que vamos a pensar dependiendo de x y de t, este va a estar actuando de forma que lo que otorga es IH barra la derivada de psi con respecto al tiempo. Ahora vamos a, en donde el hamiltoniano está dado por menos h barra cuadrada sobre 2m, esta segunda derivada más el potencial, y vamos a pensar específicamente potenciales que no dependen del tiempo, es decir, que solo dependen de x en general, y eso otorga que la ecuación de Schrödinger se vuelve separable. ¿En qué sentido? En que entonces podemos proponer que esta función puede especificarse como cierta función que sea exclusivamente del tiempo por otra función que sea exclusiva del espacio o de esta dimensión, de solo una dimensión, ¿no? Entonces lo que tenemos es que si insertamos eso en la ecuación de Schrödinger, lo que vamos a tener es que h psi, nada más aquí no olvidamos las dependencias de cada uno de ellos, entonces va a convertir en que, como va a ser menos h barra cuadrada entre 2m la segunda derivada con respecto a x, eso solo afecta a este pedazo, entonces podemos dejar fuera esta letra chi, y esta es la phi, ¿no? Mientras que esta se llama psi. Ahí les recomiendo recordar un poco el alfabeto griego. Entonces el caso es que esto se convierte en segunda derivada total de esta, de phi, de x solamente, mientras que el potencial pues simplemente lo multiplicamos por psi, y por la derecha, en la otra parte de la ecuación, que era IH barra por la derivada parcial con respecto al tiempo, se convierte también de nuevo, ahora podemos sacar phi, y se convierte en la segunda derivada, la primera derivada con respecto al tiempo de esto. Y ya tenemos esto. Entonces, tal como ocurre siempre en el argumento de al hacer separación de variables, en las ecuaciones diferenciales parciales que conocemos, típicas, en cosas que debieron ver en física matemática, métodos matemáticos, todo esto, lo que tenemos es que dividimos por la misma psi, que en total es la multiplicación de estas dos funciones. Entonces lo que tenemos es que esto se convierte en menos h barra cuadrada entre 2m, y sería solamente 1 sobre phi, multiplicarlo por la segunda derivada de phi con respecto a x, más v solamente, recordemos que es función de x, así es que lo dejamos de este lado, y por acá solamente queda 1 sobre xi, derivada de xi con respecto al tiempo. Y tal como ocurre en el argumento de separación de variables, como podemos variar independientemente x o t, y de este lado tenemos algo que solo depende de x, tenemos que esto solo depende de t, entonces vemos que al variarlos independientemente esas variables, llegamos a la conclusión de que esto tiene que ser igual a una constante. Específicamente le vamos a llamar e. Vamos a ver un momento por qué, porque en este caso, en este caso la ecuación más fácil de solucionar es esta que está aquí. Simplemente tenemos que se va a convertir en d chi sobre chi igual a menos e sobre h barra dt, o básicamente la solución sería, por este lado es un logaritmo natural, entonces esto sería chi sobre chi 0, que lo podemos mandar a la derecha, por e
a la menos, aquí faltó un i, e sobre h barra por t, en el cual hemos especificado chi 0 igual a chi evaluado en tiempo igual a 0. Entonces lo que tenemos es que si podemos especificar chi 0 igual a 1, pues lo único que importa, podemos hacer esto porque lo que va a importar es psi igual a chi por esta cantidad, y entonces podemos asociar cualquier constante a esta parte de aquí exclusivamente, ¿no? Entonces lo que vemos es que ya tenemos este tipo de solución. Entonces tenemos una parte específicamente que podemos poner entonces como e a la menos i e sobre h barra por t multiplicado por este estado, que estos son precisamente los estados estacionarios. Entonces acabamos de mostrar que van a existir estos estados estacionarios que van a satisfacer la ecuación de Schrödinger. De nuevo podemos multiplicar la igualdad que resulta de esta parte de aquí con e. Si lo multiplicamos, esta es la segunda parte de la ecuación que nos interesaría. Entonces tendríamos menos h barra cuadrada sobre 2m multiplicado por esta segunda derivada con respecto a phi más v por phi es igual a e por phi. Es decir, de nuevo sabemos, como sabemos, esto es el operador hamiltoniano actuando sobre esto, que es nada más de x, igual a e por psi de x. Y esto corresponde a una ecuación de eigenvalor. Simplemente lo que es un operador, que en este caso sabemos que es un operador lineal, está actuando sobre es el operador sobre una función, y lo que otorga es un número multiplicado por la misma función. Entonces este es eigenfunción o función propia en español, o eigenvalor para este valor constante, ¿no? Y en particular a esta ecuación muchas veces la vamos a nombrar más bien como cualquiera de estas dos versiones, obviamente. Entonces esto es la ecuación de Schrödinger, pero independiente del tiempo, ¿no? Y en ocasiones simplemente como la ecuación de eigenvalor. Entonces, la realidad es que podemos tener una serie de soluciones a esta ecuación. Entonces lo normal va a ser que le asignemos cierto índice discreto. Entonces lo vamos a nombrar de esta forma. Es decir, el operador hamiltoniano actuando sobre una de las eigenfunciones de este operador nos otorga precisamente su eigenvalor multiplicado por la función. Y entonces lo que vemos es que de manera general, si bien estamos hablando de que entonces existe una función asociada a cada una de ellas, entonces podemos hablar de un psi n de xt que va a corresponder tal como aquí para estos valores. Lo que podemos decir de aquí se sigue que si tenemos una sumatoria, decíamos que le asignamos arbitrariamente un valor. Vamos a pensar esto como una sumatoria de Cn phi n. También es solución a la ecuación de Schrödinger, es decir, recuérdense que es un operador lineal, por lo tanto, cada solución que se satisfaga individualmente, cualquier supervisión de ella, combinación lineal, también va a ser solución a la ecuación de Schrödinger, vamos a decir así. Y por lo tanto, ya podemos también pensar en cómo es
cada una ya en la evolución temporal, si la incluimos, entonces podemos pensar en un psi, que también podemos llamar enésimo, que va a ser Cn multiplicado por E a la menos IE sobre H barra En, porque ahora tenemos un subíndice, y multiplicado por este de aquí, ¿no? Phi n de x solamente. Estos valores en general son complejos, no necesitan ser reales, pero hay ocasiones en que puede ser útil, o en muchas ocasiones vamos a encontrar que van a ser reales para caracterizar el sistema específicamente. Por otro lado, lo que vemos es que cada uno de estos, si queremos hacer normalización, por ejemplo, lo que vamos a tener es que estos estados, si obtenemos la norma al cuadrado para una cuestión de normalización, lo que vamos a tener es que o en este caso, bueno, tendríamos una, vamos a mencionar otras cosas. En este caso, si consideramos que a cada una de estos más bien, aquí está el error. Esto no es lo que queríamos. En realidad esto sería correspondiente a esto y ya después hacemos esto que teníamos por acá, ¿no? De manera general, ya para la función psi de t. Es decir, podríamos especificar ya en general la función de onda como sumatoria de Cn multiplicado por psi n. Y lo que tenemos es que para cada una de estas funciones se va a satisfacer que la norma al cuadrado de psi n, como estamos multiplicando por su conjugado, para obtener esto es básicamente lo mismo que la norma de estos. Y en general se nota que si nos fijamos solamente en uno de estos eigenfunciones, lo que tendríamos es que si estuviéramos situados en uno de ellos en especial, lo que tenemos es que cualquier norma que pongas en términos de x y de p, tal como podemos poner cualquier observable, va a ser igual a la integral de menos infinito a infinito de psi conjugado multiplicado con este operador que ponemos en términos de h y p, pero de la forma que conocemos, que tiene que ver con derivadas parciales, aunque en realidad algo que veríamos es que al hacer esa expansión, y si solo estamos en uno de los eigenfunciones, lo que vamos a tener es que va a actuar esto de manera como una derivada total realmente, y básicamente esto sería, es decir, si el estado en que estamos con un solo o una sola eigenfunción, vamos a ver que esta cantidad sería igual a una constante en el tiempo, ¿no? Sin embargo, si en realidad lo ponemos de manera general, ya con toda la expansión que tiene que tener psi, no solamente en uno de ellos, eso sí puede cambiar. Por otro lado, en especial, si realizamos, por ejemplo, x en uno de esos eigenestados, en particular puede ser cualquiera, ¿no? Lo que vamos a tener es que esta cantidad va a ser igual a constante, y como antes dijimos que p es igual a masa por la derivada de este valor esperado con respecto al tiempo, tendríamos que esto sería igual a 0 porque esto es igual a una constante. Además, por otro lado, si estamos en eso, ya que estamos en eso, lo que tenemos es que la integral de menos infinito a infinito de el valor esperado del mismo hamiltoniano, el operador hamiltoniano, como estamos situados en alguno de los valores de energía específicos, por ejemplo en el enésimo, voy a poner n, aquí no hay sumatoria, entonces esta actúa simplemente como por la integral de esto que si lo tenemos normalizado es igual a 1, ¿no?
Entonces esto sería n específicamente. Y si obtuviéramos el valor esperado de el cuadrado de esta cantidad digamos, para calcular la dispersión del mismo hamiltoniano, lo que tenemos es que va a actuar una vez sobre este y va a actuar otra vez sobre el resultado porque sale n dos veces, entonces va a ser simplemente n elevado al cuadrado. De tal manera que la dispersión, digamos, del hamiltoniano, que como sabemos es el valor esperado de h cuadrada menos el valor esperado de h elevado al cuadrado, esto sería igual a 0. Lo que quiere decir es que todo el tiempo estás obteniendo el mismo valor. Esa es la idea de que la variancia sea igual a 0. Y entonces lo que vemos es que no ocurren muchas cosas interesantes cuando estás situado en algo así. Sin embargo, ahora sí tomamos el caso, tomamos en cuenta el hecho de que la misma función de onda puede ser una combinación lineal en general de todos estos estados. Y específicamente lo que vamos a tener es que, vamos a llamarlo así. Entonces lo que vamos a ver es que pueden ocurrir pues cosas más interesantes, ¿no? En particular, efectos tipo interferencia u oscilatorios. Por ejemplo, el caso en que nada más tuviéramos dos niveles de energía, lo que tendríamos es que sería simplemente, sí, ya voy a dejar de poner tanto las dependencias, con la letra espero que nos baste. Entonces sería C1 E a la menos I E1T sobre H barra más C2 E a la menos I E2 sobre H barra T. Y de tal forma que cuando obtenemos la amplitud al cuadrado, que nosotros sabemos que es la densidad de probabilidad, entonces vamos a tener esto multiplicado por su complejo conjugado y el resultado va a ser, bueno, este era multiplicado por Φ1, este era multiplicado por Φ2. Entonces tenemos que esto es Φ1 conjugado por E a la esto positivo, estamos hablando del complejo primero, y esto multiplicado por Φ1 por afuera, conjugado más C2 así. Sobre H barra por Φ2 conjugado, y esto multiplicado por el original, que toma esta forma. Entonces lo que vemos es que esto va a aparecer como los términos no cruzados son simplemente esto, puesto que aquí multiplicamos las exponenciales y esto nos otorga un 1, de manera similar para los términos no cruzados para estos segundos términos. Y por último, los términos cruzados simplemente serían C1 conjugado C2, por ejemplo, multiplicado por E a la I E1 menos E2 sobre H barra T más y el otro cruzado, este sería el cruzado de este con este, y el otro cruzado sería correspondiente a esto, entonces sería C1 C2 conjugado, y aquí podemos especificarlo como E a la menos I E1 menos E2 sobre H barra por T. Y claro, esto sería más bien, aquí faltó multiplicar por F1. Aquí está mal esto de aquí, ¿verdad? Vaya. Φ1 conjugado Φ2, mientras que aquí por afuera es Φ1, Φ2 conjugado. El caso es que si pensamos en valores reales específicamente, tendríamos más explícita, de tal forma que si consideramos C1, C2, así como las mismas funciones, todos pertenecientes a los reales, entonces lo que tendríamos es que esto es simplemente C1 Φ1 al cuadrado más C2 Φ2 al cuadrado,
y en ese caso estos dos serían iguales porque son reales y C1 por C2 también. Entonces tendríamos más C1 por C2 y aquí las exponenciales nada más tienen signo contrario, entonces esto correspondería a 2 veces el coseno de esa cantidad, ¿verdad? Entonces sería E1 menos E2 sobre H barra por T y multiplicado por último por Φ1 y por Φ2. Entonces lo que tenemos es que para la densidad de probabilidad tenemos un comportamiento oscilatorio en la densidad de probabilidad, ¿no? Entonces eso puede causar fenómenos, decíamos, tipo que se vean como de interferencia en la densidad de probabilidad. Sin embargo, hay otra cuestión que es de qué sucede cuando integramos todo esto. Entonces en este caso, vamos a pensar, puesto que sabemos que se conserva la probabilidad, vamos a tener, por otro lado, que como esto es igual a 1, entonces si hiciéramos la integral de esto, lo que veríamos es que vamos a considerar que Φ1 y Φ2, etcétera, en general, es decir, Φ y Φj para i distinto de j en general van a ser linealmente independientes. Y por otro lado, algo que podemos hacer simplemente, de manera muy simple y rutinaria, es que cuando encontramos cada uno de los eigenvalores y las eigenfunciones, podemos normalizar esas eigenfunciones. Esto implica en particular que la integral de menos infinito a infinito de Φj es igual a 0 para i distinto de j, y esa misma integral, lo vamos a expresar aquí, va a ser igual a 0 para i distinto de j y va a ser 1 para i igual a j. Que eso es decir que estamos teniendo funciones que están normalizadas o un conjunto que es ortonormalizado. Entonces en ese caso específico lo que vamos a tener es que ante integración de esta cantidad, lo que va a suceder es que aquí vamos a tener algo como esto. Como esto ya va a estar normalizado, al hacer la integración esto nos va a quedar C1 al cuadrado más C2 al cuadrado. Y estos términos dijimos que si hacemos esto, podríamos decirlo así también. Si hacemos ese tipo de cosas, entonces esto va a ser igual a 0 y igual a 0 ante integración. Entonces lo que estamos diciendo es que la normalización de o más bien la conservación de probabilidad nos lleva a que la sumatoria en n de todas las posibilidades esto va a ser igual simplemente a 1. Esto lo implica la misma, esta cantidad, ¿no? Entonces esto nos lleva a esto, y además el significado de cada una de las Cn, como vamos a ver, es que va a significar cada uno de ellos, por cierto, de aquí medio se puede inferir eso, es que esta cantidad, su módulo al cuadrado, decíamos que los n en general pueden ser complejos. Para uno de ellos específico, ck, lo voy a mencionar, es la probabilidad de encontrar el valor de energía EK específicamente, ¿no? De hecho, eso vamos a ver, es un caso especial de uno de los postulados de la mecánica cuántica. Como lo vemos, va a ser un caso especial de que si tenemos expandida, lo voy a manejar en la notación de Ketz, si tenemos este tipo de expansión, y estos ya se refieren a eigenvectores de cualquier tipo de observable, entonces lo que tenemos es que si ya está expandido de esa forma,
la probabilidad de encontrar cierto valor para ese observable, digamos que lo que estás diciendo es que existe cierto A que al actuar sobre psi k, no necesariamente la energía, es cierto AK, voy a nombrar como AK phi k. Entonces lo que estamos diciendo es que la probabilidad de encontrar AM, por ejemplo, al medir, entonces va a ser simplemente AM multiplicado por psi y esta cantidad elevado al cuadrado. Entonces eso nos va a otorgar simplemente es que te va a hacer algo como esto. Vas a multiplicar por este lado AM en ambos lados y eso va a otorgar, perdón, estamos haciendo las cosas equivocadas aquí. Esta cantidad no es AM, es phi m. Entonces esto de aquí es phi m psi, el módulo al cuadrado de esta cantidad. Entonces decíamos que si multiplicamos aquí por phi m en ambos lados, tenemos que, si estás en estados normalizados, eso es lo que estamos suponiendo ahí, esta cantidad es simplemente una delta de mk y extrae precisamente esta cantidad y al elevar al cuadrado otorga esa probabilidad. Es un caso específico de eso. Y en especial, por ejemplo, si nosotros obtenemos ahora sí el valor esperado de h, ya no estaríamos obteniendo simplemente un valor. Hace rato dijimos que si lo hacíamos actuar sobre precisamente uno de los eigenestados, obteníamos el valor EK todo el tiempo. Y se fijan, aquí lo que tendríamos es que este valor esperado, ya nada más por último de calcularlo, tendríamos, aquí en realidad tendríamos dos sumatorias. Entonces tendríamos sumatoria en J de un CJ conjugado. Acuérdense que actuamos que esta cantidad en realidad es la integral de menos infinito a infinito de C de psi conjugado con h actuando sobre psi. Esto lo hemos visto ya bastante. Y tenemos, por este lado sería e a la i ej sobre h barra t multiplicado por phi j. Esa es la parte de la izquierda de psi. Ahora ponemos actuando h aquí. Y por la derecha también va a estar algo similar, pero lo voy a llamar k. ck e a la menos i ek sobre h barra t. Y esto multiplicado por psi k. Y eso obviamente lo tenemos que integrar en todo el espacio para obtener el valor esperado de h. Y entonces lo que vemos es que este operador hamiltoniano, al actuar sobre esta cantidad, va a otorgarnos todo el tiempo un valor EK, precisamente. Y ese valor EK se puede salir de la integral, término por término. Y entonces, por otro lado, lo que son ya las funciones, aprovechando el hecho de que ahora sí tenemos una constante, podemos realizar la integral en cada uno de los términos, en esas dos sumatorias. El caso es que la integral de phi j, phi k, como dijimos, pensando en que estas funciones no están normalizadas, entonces lo que va a pasar es que esto es delta de jk. Y eso hace que en esta sumatoria, en especial, solamente se extraiga el elemento jésimo. Y esa integral es igual a 1 en ese caso, ¿no? Sin embargo, nos queda todavía la otra sumatoria y por lo tanto todo este resultado es simplemente la sumatoria desde j o desde n, lo voy a llamar aquí, o bueno, desde j igual a 1 de cj, lo voy a especificar así, ¿no? Sería ek, que es la que extraímos de cada uno de los términos de sumatoria, multiplicado por ck elevado al cuadrado. Lo cual está de acuerdo a lo que mencionamos hace un momento,
Porque si recuerdan ustedes la forma de obtener el valor esperado es simplemente que tengas el valor de tu variable, que en este caso son los eigenvalores de energía, cada uno de ellos, por su factor de probabilidad, que esto es la probabilidad de encontrar EK en una medición. Entonces está de acuerdo en, que, en esa idea de que pones esto por la probabilidad, ponderado por la probabilidad de encontrar EK, por ejemplo, ¿no? Podría resultar obvio, pero se mira muy claro a partir directamente de la idea de que estamos sobre una base ortonormal y de la interpretación de qué son ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, eso es básicamente lo que queríamos ver el día de hoy. Hemos mencionado algunas cosas muy simples, pero van a ser la base para construir muchísimas cosas más, ¿no? Vamos a empezar con algunos ejemplos sencillos, distintos tipos de potencial, en especial algunos potenciales tipos cuadrados típicos, que si bien muchas veces no son realistas del todo, sí capturan la esencia de lo que va a suceder en muchas situaciones típicas de confinamiento de partículas, por ejemplo. En realidad en la siguiente vamos a estar comenzando con lo más simple de todo, que sería pensar en una partícula libre. Y ya a partir de ahí empezamos a ver potenciales tipos delta, ¿no? Bueno, podríamos hacer rápido lo de partícula libre. Vamos a mencionarlo de una vez para ver potenciales más interesantes. Entonces, lo que vamos a hacer, decías, solucionaremos. Vamos a hacerlo más grande esto. Entonces, solucionaremos. Déjame ver aquí cómo estamos. Para distintos V, porque si no, no podemos avanzar más. Es decir, para la ecuación de Schrödinger tenemos que especificar cuánto vale V. Entonces, en este caso, la ecuación de Schrödinger estacionaria siempre va a tomar esta forma. Y claro, después le podemos asignar un subíndice, ya que pensamos en una forma general de esto. Sin embargo, vamos a pensar en el caso más sencillo, nada más para mencionar algo que nos interesa. Entonces, para partícula libre, lo que tenemos es que V igual a una constante. En realidad, como sabemos, esto corresponde a que clásicamente no existe una fuerza actuando sobre la partícula. Entonces lo que tenemos es que, y como esto puede en realidad redefinir al potencial, entonces lo que estamos diciendo es que simplemente podemos situar este cero sin pérdida de generalidad. Entonces obviamente esa ecuación tiene una solución muy directa, que es simplemente pensar en que este phi es igual a E a la I kx menos omega t. Es decir, una solución tipo onda automáticamente. ¿Por qué? Porque si lo hacemos, si insertamos este phi, digamos que nada más lo propusimos, entonces lo que está diciendo es que vamos a tener aquí menos h barra cuadrada entre 2m. Por cierto, ni siquiera necesitamos especificar esto para... Antes que pensar en esto, de hecho, la solución estacionaria, aquí estoy diciendo algo un poco restringido, digamos. Entonces voy a pensar en la ecuación de Schrödinger en general primero. Entonces esto sería simplemente especificar IH barra, o lo que es el hamiltoniano, que es menos h barra cuadrada entre 2m por la segunda derivada de psi y en general dependiendo del tiempo. Y esto sería igual, de acuerdo a la ecuación de Schrödinger no estacionaria, sería igual a esto, ¿verdad? Entonces por un lado, por el lado derecho, por ejemplo, esto sería al derivar con respecto, decíamos que esta es la solución que tendríamos directamente como cierta constante por e a la i
kx menos omega t. Si hacemos la primera derivada, simplemente nos va a sacar un i omega. Esto está mal. Un menos i omega. Y por el otro lado, la segunda derivada nos va a otorgar, vamos a tener lo mismo. Y esto sería multiplicado por el mismo psi, obviamente, porque nada más se derivó en la parte de la exponencial. Y por aquí nos otorga un ik elevado al cuadrado. Es decir, si dejamos las cosas tal cual están, entonces lo que vamos a tener es que h barra omega por este lado, como esto es independiente de cualquier psi que pongas, cualquier solución específica, entonces lo que tenemos, y en ambos lados obviamente bueno, ya tenemos el a incluido ahí, entonces en este caso queda como h barra cuadrada k cuadrada sobre 2m. Y obviamente si estamos utilizando las ecuaciones, si utilizamos las relaciones de Einstein-Planck y la relación de Broglie, P igual a h barra k, por ejemplo, simplemente está diciendo que energía es igual a P cuadrada entre 2m para el caso de partícula libre. Y por otro lado, lo que es la función de onda sería a cuadrada. Tomen en cuenta que de acuerdo a todo lo que estuvimos diciendo antes, aquí podemos especificar que esto es lo mismo que a por e a la menos i omega t. Y con la relación esta tenemos justamente de todo lo que estuvimos hablando, que esta es la parte oscilatoria en el tiempo. Y la otra parte es e a la i kx, que esta es la solución para partícula libre específicamente en el caso estacionario. Es decir, a e a la i kx es para nosotros lo que correspondía al phi de x solamente, ¿no? Ahora lo que tenemos es que existe una relación en que podemos pensar omega como omega de k. Y la realidad es que algo que podemos visualizar de aquí, que en algún momento mencionamos, muy probablemente en la sesión de en vivo que tenemos, lo que tenemos es que la integral de esto, de menos infinito a infinito, diverge. Sin embargo, la solución que tenemos aquí característica, aún así puede servir de base para todas las demás funciones. O sea, es decir, si bien no es d cuadrado integrable la solución, sí sirve como base, como una base de ondas planas. Sin embargo, esto no es característico nada más de aquí. Una solución de ondas planas también en electromagnetismo puede ser irreal, pero te sirve para que ponderada adecuadamente pues nos otorgue cualquier otro tipo de función de onda que sí sea en este caso de cuadrado integrable. De hecho, en general podríamos decir que en lugar de tener una sumatoria, como podemos tener valores continuos de k en principio, entonces lo que vamos a tener es que esto, en lugar de tener una sumatoria, lo podemos expresar como 1 entre raíz de 2pi, cierta función que sea función de k, lo vamos a llamar así, por e a la i kx menos omega t, y esto integrando en dk, siempre y cuando tomemos en cuenta que omega es igual a omega de k en este caso. Es decir, no lo podemos extraer o sacar de la integral. Específicamente, en t igual a 0, o en algún otro valor, además, simplemente tendríamos que aquí tendríamos un 0, y esta cantidad ya debería ser visible, que en realidad esto corresponde a una transformada de Fourier, donde esto sirve como de base y estos son pues las componentes, digamos. Y obviamente de manera inversa podríamos obtener simplemente con un cambio de signo aquí antiintegración con respecto, aquí es k, perdón, con respecto a x. Esa sería la forma de obtener la transformación inversa de Fourier, ¿no? Es decir, g de k, podríamos decir que es simplemente, este factor es nada más un factor de normalización, que en distintos textos se pueden encontrar distintos también, e a la menos i kx de x.
Y de hecho, eso no lo vamos a hacer, pero sí se puede mostrar que cualquier función de cuadrado integrable, que es a las que pertenecen las funciones de onda en las que estamos interesados, va a poder expresarse de esta forma. Y pues con eso concluimos y hasta la próxima.